porque si no me van a matar. Bien. Entonces vamos a hablar de los caracteres de las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas son sociedades de capital, habíamos hablado, ¿sí? ¿Por qué hablábamos de que eran capital? Por excelencia es la sociedad anónima una sociedad de capital. Porque acá va a importar lo relevante, la característica, no va a ser los socios como en los otros tipos sociales, sino que acá lo importante es el capital que van a ser los aportes que van a realizar los accionistas de la sociedad. O sea que, ¿se acuerdan que habíamos hablado en clase pasadas que, por ejemplo, en caso de fallecimiento, en caso de muerte, de incapacidad, necesitábamos el consentimiento de los restantes socios? Acá no, en esta situación no necesitamos del consentimiento de los socios, de los restantes accionistas, vamos a continuar con estoy admitiendo, vamos a continuar con los restantes, con los herederos, ¿sí? Y lo que también va a establecer es que necesitamos, va a haber un capital, con ese capital se va a llevar a cabo la actividad, va a ser en función de los aportes. Vamos a estudiar que hay mínimos de integraciones y suscripciones de capital, ¿sí? También otra característica importante es el tema de la responsabilidad. ¿Cómo es la responsabilidad de los accionistas? Es en función de lo aportado, o sea que los acreedores no van a poder ir contra el patrimonio de los accionistas, sino que solamente va a responder el patrimonio de la sociedad. El capital se va a dividir en acciones, ¿sí? Y esas acciones son fácilmente transmisibles, lo vamos a ver en clases próximas cuando veamos acciones. Esas acciones son títulos negociables y vamos a tener una estructura societaria, o sea que vamos a existir órganos y van a existir diferentes órganos. Va a existir el órgano administración y representación, vamos a tener el órgano asambleario y también puede existir el tema de la comisión fiscal o sindicatura, que en las sociedades anónimas abierta es obligatorio que exista una comisión fiscal y en el caso de las sociedades anónimas cerradas no es necesario, puede ser que esté previsto en los estatutos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son entonces que existen dos clases de sociedades anónimas. Existe la sociedad anónima abierta y la sociedad anónima cerrada. A ver, que no me cambia. Acá. Las clases de sociedad anónima. Tenemos clases de sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas. Voy a hacer un concepto muy genérico de lo que son las sociedades anónimas abiertas. O sea, son las que recurren al ahorro público para integrar el capital fundacional o puede ser para aumentar ese capital, o son las sociedades que cotizan sus acciones en bolsa, o emiten empréstito, o sea, recurren al ahorro de los particulares a través de préstamos, o una sociedad que puede ser controlante o controlada, que sea sociedad anónima abierta, y las demás no son, pero tiene un control por parte de una sociedad anónima abierta, entonces automáticamente va a quedar como sociedad anónima abierta. Admito. Por otro lado, las cerradas son las sociedades anónimas cerradas son las que no cumplen con los requisitos del artículo 247 de la Ley de Sociedades
o sea que no recurren al ahorro público, no cotizan sus acciones en bolsa, no emiten empréstitos ni obligaciones negociables. Puede Profe, ser que se perdón, convierta... ¿Sí? ¿qué artículo es que no cumple? No, en el artículo 247. Yo puse ahí las clases de sociedad anónima, del 246 al 249, está lo que estoy explicando, ¿sí? Pero eso que yo hacía referencia está establecido en el 247. Bien, gracias. Una sociedad anónima cerrada se va a poder convertir en abierta. Automáticamente, cuando o recurre al ahorro público, cotizan sus acciones en bolsa o contraigan empréstitos, ¿sí? Pero también puede pasar que una sociedad anónima abierta se convierta en cerrada, pero ahí la ley establece que se tiene que resolver a través de una asamblea extraordinaria de accionistas, que tienen que estar a favor accionistas que representen más del 50% del capital integrado, y tiene que haberse permanecido abierta por espacio de 5 años. Y el accionista que no esté de acuerdo de pasar esa sociedad anónima abierta en cerrada, va a poder ejercer el derecho de receso, o sea, poder retirarse de la sociedad porque no está de acuerdo con la posibilidad que tiene de continuar siendo abierta. ¿Sí? Vamos a admitir. Bueno, vamos a hablar entonces de la constitución de sociedades anónimas. La constitución de sociedades anónimas puede ser de dos modalidades. Puede ser la constitución por acto único o por suscripción pública. Yo voy a explicar la constitución de una sociedad anónima por acto único, que es la que comúnmente se ve. Prácticamente en Uruguay por suscripción pública no está previsto, ¿sí? O sea, alguna hay, pero es muy raro que se dé por suscripción pública. ¿Bien? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos la parte general que hablábamos que teníamos que cumplir con los requisitos formales? Esto es, yo tengo que hacer un contrato por escritura pública, admitir, o privada, con firmas certificadas. Voy a tener que cumplir con lo que me establece el artículo 6 y siguientes de la Ley de Sociedades. Vamos a establecer en el estatuto la forma de organización, la forma de funcionamiento de esa sociedad. El plazo, que acá, a diferencia de los otros tipos sociales, ¿se acuerdan que el plazo máximo era de 30 años y que se podía prorrogar? Y se podía establecer la prórroga automática. En este caso puede ser un plazo, me establece la ley, superior a 30 años. Y vamos a tener que hacer el tema del capital, las suscripciones e integraciones. Dentro de un rato vamos a hablar del capital, ¿sí? Y la relación del capital y el patrimonio, y acá vamos a encontrar tres tipos de capital: capital social, o capital suscripto, o capital integrado. Capital social o capital contractual también es conocido, lo van a ver, ¿sí? Pero es muy importante el tema del capital. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que suscribir e integrar. Integrar es lo que efectivamente aporta el accionista, ¿sí? Y con eso va a cumplir el objeto social, la sociedad. Pero a su vez, tengamos en cuenta que me van a entregar acciones en función a lo efectivamente aportado. Y a la vez, también me establece la ley que tengo que integrar suscribir capital. El tema de las suscripciones e integraciones está previsto en el artículo 280 de la Ley de Sociedades, donde me establece que se debe integrar, o sea, aportar un 25% del capital social, ¿sí? El capital social es el que figura en el estatuto o en el contrato de sociedad. El capital, me dice la ley que como mínimo tengo que integrar ese 25% de capital social, ¿sí? Y suscribir
hasta llegar a un 50% de capital social. Suscribir es prometer aportar por parte de los accionistas. ¿Qué me establece la ley? ¿Sí? Que yo voy a poder, vamos a poder, no me establece plazo la ley para poder, para después eso suscribir, lo que promete el accionista, tengo plazo para integrarlo. ¿Bien? En realidad, lo que vamos a ver nosotros es que al inicio de la sociedad, el capital integrado va a coincidir con el patrimonio y que con eso se va a llevar a cabo el objeto. Y recién mencionaba yo que en función de lo que integro, me van a dar la cantidad de acciones y con eso voy a tener la participación como accionista, los derechos que voy a tener para poder ejercer mis derechos como accionista. Voy admitiendo. ¿Sí? Eso tiene que estar establecido en el contrato, pero una vez que yo tengo el contrato, voy a ir a la Auditoría Interna de la Nación. Desde que se firma el estatuto, los fundadores van a tener que 30 días para presentarse a la Auditoría Interna de la Nación. Que la auditoría va a poder realizar observaciones, en ese caso se realiza observaciones sobre la constitución de la sociedad, se le va a dar una vista a los fundadores que en un plazo de 10 días para subsanar esas observaciones. Puede ser que los fundadores hagan los descargos correspondientes. También puede pasar que en ese plazo de 30, la administración, la auditoría, tenga un plazo de 30 días y no realice ningún tipo de observaciones, entonces ahí hay una aprobación ficta. Pero si, por ejemplo, la auditoría hizo una observación, le dio una vista a los fundadores para que subsanen las observaciones, ahí la auditoría va a tener un plazo nuevamente de 15 días para poder para resolver si aprueba o no la constitución de esa sociedad. En ese caso, si en el plazo de 15 días puede aprobar las observaciones que le realizaron a los fundadores, o puede, y ya quedaría pronta la sociedad para llevarla a inscribir al registro de personas jurídicas y publicar, o puede oponerse a la constitución de esa sociedad, lo que ahí tienen los fundadores la posibilidad de interponer recursos administrativos. Pero una vez que tenemos la aprobación por parte de la auditoría interna, bueno, vamos a llevar a inscribir al registro de personas jurídicas, a la sección Registro Nacional de Comercio. Desde que me aprueba la auditoría interna tengo un plazo de 30 días para inscribir a la sociedad, y pasado después de los 30 días, después que inscribo, vamos a tener 60 días para publicar en el diario oficial y otro diario de la localidad, donde se va a realizar en forma resumida el estatuto, se va a publicar de la sociedad. Tengamos en cuenta que, a ver, yo les decía que una de las características que tiene la sociedad es que la limitación de la responsabilidad de los socios. Pero tengamos en cuenta que mientras estamos constituyendo esta sociedad, la sociedad está en formación. Entonces, ahí no aplico el régimen de sociedades anónimas, sino lo que vimos nosotros de las sociedades en formación. Más específicamente, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos de la responsabilidad solidaria e ilimitada que tienen y sin poder invocar el beneficio de exclusión? ¿Bien? O sea, no voy a poder invocar el tipo social porque la sociedad durante todo este procedimiento se encuentra en formación. ¿Bien? Ahora, también, otra cosa interesante, los fundadores, ¿sí? Los fundadores, ¿qué es lo que tienen que realizar?
En realidad, los fundadores tienen que suscribir e integrar el capital. Para eso, que la auditoría le va a controlar esas suscripciones e integraciones, ¿sí? Que va a ser los aportes en este tipo social, que es importante destacar, tienen que ser bienes determinados, susceptibles de ejecución forzada. O sea que no podemos, como futuros accionistas, suscribir el derecho de uso o goce, o aportar trabajo, ¿bien? Tiene que ser bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Por qué? Porque va a ser con lo único que van a contar los acreedores en caso de que quieran cobrar un crédito que tengan contra esa sociedad. Entonces, los fundadores tienen que cumplir con estos requisitos y tienen un plazo, me establece la ley, de 2 años. Ellos son responsables por 2 años por lo suscripto e integrado, y así como la evaluación de los bienes muebles que se hayan aportado a la sociedad. Pasado ese plazo de 2 años, quedan liberados de responsabilidad, ¿sí? Viene a ser que el plazo de 2 años que tienen los fundadores de responsabilidad es de que se hizo efectivo el aporte. A partir de ahí tienen 2 años. Después se liberan de la responsabilidad. Y no necesariamente estos fundadores van a ser los administradores y representantes de la sociedad. No sé si alguna vez escucharon que ustedes van a algún estudio jurídico, contable, donde compran la sociedad. Ellos fueron los fundadores, pero después, por acto posterior, se va a establecer quién va a ser el órgano administración y representación de la sociedad. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar esto del tema del capital, ¿sí? ¿Y por qué es importante el tema del capital? Yo les decía que la ley me establece en el artículo 280 la posibilidad de suscribir e integrar el capital. Decíamos que el capital importaba y no la característica de los socios, ¿sí? Porque con lo aportado vamos a llevar a cabo la actividad social. Y en función de lo que aporta cada accionista, ¿sí? Vamos a tener la cantidad de acciones que me va a corresponder. Y en eso voy a tener la participación dentro de la sociedad. Y estas acciones, hablábamos nosotros, que son fácilmente transmisibles, no como por ejemplo cuando veíamos en el caso de la SRL o de las sociedades de tipo personal, que necesitábamos del consentimiento de los restantes socios. Acá no vamos a necesitar del consentimiento de los restantes accionistas. Entonces, decíamos que importa el tema del capital porque va a ser el activo que va a tener la sociedad. Pero esto está un poco discutido en la doctrina, si en realidad es el capital o es el patrimonio. Porque en realidad el capital es un concepto abstracto, o sea, no tiene contenido económico. Lo que me va a importar a mí es el patrimonio de la sociedad, o sea, ese conjunto de bienes, de derechos y obligaciones, porque con ese patrimonio es que va a estar respondiendo la sociedad. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que hoy, si bien la ley exige suscripciones e integraciones, y vamos a ver que estas integraciones coinciden al inicio de la sociedad con el patrimonio, después es el patrimonio lo que le va a importar a la sociedad, porque con eso va a llevar a cabo el objeto social. ¿Bien? Se habla de funciones del capital, o sea, tiene una función organizativa. Me dice que determina la participación que tiene el accionista en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada acción va a tener un valor nominal. Por ejemplo, nosotros tenemos de capital, vamos a hacer un número simple.
tenemos de capital social 100 pesos. Y me dice que yo tengo que integrar como mínimo el 20, por lo menos me dice el 25% de capital social. O sea, lo que vamos a aportar, pues, como mínimo son 25 pesos. Y me dice la ley en el 280 que suscribir, o sea, prometer los accionistas, suscribir lo que resta hasta llegar al 50%. Puedo suscribir, por ejemplo, 25 pesos más. Entonces ahí estoy cumpliendo con los mínimos que me exige la ley en el artículo 280. O sea que, si yo, por ejemplo, emito una serie de acciones, y esa serie de acciones, por ejemplo, son 100 pesos, ¿sí? Y divido el valor nominal de cada acción en 10 pesos cada una, y una persona compra 3 acciones, entonces el accionista que aporta, que integra capital por 30 pesos, va a tener 3 acciones, porque es el valor nominal que tiene esa acción, ¿sí? También me dice la ley, también se habla la ley no, la doctrina, que tiene una función de garantía, ese capital. Es una garantía para los acreedores. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros veíamos, y en el artículo 244 de la Ley de Sociedades, me establece que la SR, las sociedades anónimas, responde hasta el límite de lo aportado. No tiene otra obligación, no responde el accionista con su patrimonio personal. O sea, que el accionista no va a responder por deudas sociales, ¿sí? Entonces, ahí la sociedad, lo que importa en esa garantía es con lo que aporta el accionista, porque con eso va a tener el activo que va a tener la sociedad para llevar a cabo el objeto social. También hablo de una función de productividad. La productividad viene a ser el objeto por el cual se lleva a cabo la actividad. Y con ese objeto vamos a tener las utilidades, vamos a obtener beneficios, y esos van a ser distribuidos entre los accionistas de la sociedad, ¿sí? Pero a mí lo que me importa es saber esa relación entre capital y patrimonio. Antes de hablar de esto, quiero hacer referencia. Queda claro lo que es que existen 3 tipos de capital. Vamos a volver sobre este tema y quiero que no quede duda, ¿sí? O sea, acá lo que planteo es que en los otros tipos sociales el capital era una cifra única. No me establece la ley la diferencia entre capital social, suscripto e integrado. Capital social, por ahora vamos a entendernos, que es la cifra fija que figura en el estatuto y es el monto máximo por el cual se van a poder emitir acciones, ¿tá? Ahora, el capital integrado es el capital efectivamente aportado por los accionistas. No necesariamente el capital integrado va a coincidir con el capital social. Me establece la ley que como mínimo tengo que integrar un 25% de capital social, ¿sí? Puedo integrar más, si quiero podemos integrar todo el capital, hasta toda la cifra de capital social, pero como mínimo tengo que tener el 25% de capital integrado. Y me establece la ley que tengo que suscribir lo que resta hasta llegar a un 50% de capital social. Profe, Como una mínimo. pregunta. Entonces, Puedo aportar un poco más si quiero, puedo suscribir más. Decime, Maite. no, que en el capital social está integrado, digamos, el tema de la suscripción también.
No entiendo tu pregunta. A ver, yo tengo 3 tipos de capital en las sociedades anónimas, ¿sí? Capital social, que es la cifra fija que figura en el estatuto o en el contrato de sociedad. ¿Bien? Y después voy a tener 2 tipos más de capital. Capital suscripto y capital integrado. El capital integrado es lo que efectivamente aporta el accionista, ¿bien? El interesado. Y el suscripto es el que promete el accionista. Y que la ley no me establece un plazo para integrar lo que yo prometo, lo que yo suscribo. ¿Me expreso? Bien, ahora sí entendí. Gracias. Bien. Esto está establecido en el artículo 280. ¿Bien? Pero, a ver, yo le decía que el capital es una cifra, me dice, permanente de la contabilidad y es uno de los rubros del patrimonio. Representa lo aportado por los accionistas. Pero yo les decía que lo que importa en la sociedad también es el tema del patrimonio. ¿Por qué? Porque en realidad con el patrimonio yo voy a llevar a cabo la actividad social. O sea que el patrimonio, ¿qué es? El patrimonio es el conjunto de bienes o derechos, ¿sí? Es el activo que tiene la sociedad, y las obligaciones, o sea, las deudas, el pasivo patrimonial, y eso me va a dar el patrimonio neto. Y con eso, con este patrimonio, yo voy a llevar a cabo el objeto social. O sea, el patrimonio es un concepto que va a ir variando, que es un concepto económico, que es variable porque va a depender cómo se va a llevar a cabo la actividad cuando la sociedad empiece a llevar a cabo su objeto. Puede ser que ese patrimonio aumente, ¿sí? Porque dio ganancia, o puede ser que de pérdidas. Entonces ahí puede ser que sea inferior al capital integrado si da pérdida. Pero puede ser incluso muy superior, ¿sí? Si a la sociedad le va bien, ¿bien? Entonces, yo les decía que al momento de constituir la sociedad, sí, el patrimonio va a coincidir con el capital integrado, ¿sí? Con lo que aportan los accionistas. Pero después, cuando empiece a llevar a cabo la actividad, salvo que se modifique el estatuto, que lo vamos a ver, el capital integrado se va a mantener fijo y lo que va a ir variando va a ser el patrimonio. ¿Me expreso? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bien. Entonces, lo que me interesa es hablar de los rubros del patrimonio. ¿Ah? Y hay diferentes rubros. Uno es el capital, ¿sí? El capital, yo les decía que el capital es el elemento esencial que va a figurar en el contrato, que tiene que estar establecido en moneda nacional, siempre salvo, perdón, no siempre, salvo excepciones, ¿sí? Por ejemplo, las sociedades financieras de inversión pueden estar establecidos en otro tipo de moneda. Pero son excepciones que me establece la ley específica para determinados tipos de sociedades anónimas. De lo contrario, tienen que estar establecidas en moneda nacional, ¿sí? Y decíamos entonces que hay 3 tipos de capital que me prevé la ley. Capital social, o contractual, o estatutario, capital suscripto y capital integrado. El capital contractual o social es el que figura en el estatuto y no va a figurar en los estados contables. En realidad, el capital contractual o social no me da mucha información. No me da información económica de la sociedad. Si bien es el máximo por el cual se van a poder emitir acciones o suscripciones de capital, puede ser que nunca se modifique durante años el capital social
en una sociedad. Entonces, no tengo información para saber si realmente ese capital coincide con ese patrimonio. ¿Bien? Entonces, es el monto máximo por el cual yo voy a suscribir o emitir acciones, y que si quiero aumentar, porque quiero, por ejemplo, si ya integramos el 100% del capital social, entonces ahí sí vamos a tener que modificar el estatuto, y vamos a tener que hacer un aumento de capital, porque si ya cubrimos con todas las, emitimos varias series de acciones y cubrimos el capital social, entonces en ese caso no vamos a poder, no poder emitir una nueva serie de acciones. Entonces ahí sí se tendría que modificar el estatuto. ¿Bien? Pero yo les decía que no necesariamente ese capital social va a coincidir con el capital integrado. Puede pasar que sí, pero es muy probable que no. ¿Bien? Entonces, lo que me importa es el capital integrado, que es lo efectivamente aportado. Y yo les decía que la ley, en el artículo 280, me establece que se debe de integrar como mínimo el 25% del capital social. Podemos integrar más, ¿sí? Como mínimo me establece la ley un 25%. Por eso yo le decía, bueno, tengo de capital social 100 pesos. Como mínimo tenemos que integrar, al momento de la constitución de la sociedad, el 25% del capital social, o sea, 25 pesos. Podemos integrar 30, 40, 50, 60, ¿sí? Eso no hay problema. Y entonces, en función de lo aportado, cada accionista es la cantidad de acciones que vamos a tener y la participación que voy a tener como accionista. Y en sí, el capital integrado surge dentro de los estados contables. Y si un accionista quiere saber cuál es su participación que tiene en una sociedad, no tiene que ir al estatuto, porque en el estatuto no se lo va a establecer. Donde lo va a establecer es en los estados contables. Y ahí, como accionista, va a tener derecho, ¿sí?, a acceder a los estados contables. Más allá de que nosotros vamos a ver en clases posteriores que se tiene que, los derechos que tiene el accionista, que es el derecho a tener una copia de los estados contables. Y qué puede suceder si no le entregan los estados contables. Pero es la forma que tiene el accionista para saber su participación dentro de la sociedad. Y, vuelvo a repetir, cuando se inicia la sociedad, en ese caso vamos a tener el capital integrado, va a coincidir con el patrimonio, pero no necesariamente coincide con el patrimonio, ¿sí? Porque cuando la sociedad empieza a llevar a cabo el objeto social, ese patrimonio va a ir variando en función si da ganancia o da pérdida, y va a aumentar, puede ser que sea superior al capital integrado. Y el capital suscripto. El capital suscripto es el capital prometido, y me establece la ley que se tiene que suscribir por lo menos el 50% hasta llegar al capital social. En el ejemplo que decía, teníamos una sociedad donde tenemos capital social 100 pesos. Integramos el mínimo 25, y así que tengo que llegar al 50% del capital social. Entonces, suscribimos 25 pesos más por parte de los accionistas. Suscribir es prometer que vamos a aportar, ¿sí? Entonces la sociedad en ese caso va a tener un crédito contra ese accionista.
pero la ley no me establece las ganancias, perdón, la ley no me establece un plazo para que nosotros tengamos que integrar los suscriptos. ¿Me expreso? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos en el tema de las sociedades, en las SRL? Voy a seguir insistiendo con esto de capital. ¿Se acuerdan que en las SRL y en las sociedades de tipo personales, el capital social era lo aportado por los accionistas, por los socios? Acá no. Acá ven que estoy hablando de 3 tipos de capital. En el caso de la SRL, ustedes recuerdan que la doctora Bugallo habló que se podía, si aportábamos dinero, podíamos integrar el 50% de lo que establecíamos que íbamos a aportar como socio, y el socio tenía un plazo de 2 años para integrar el restante 50%. Que solamente cuando en la SRL nosotros aportábamos dinero, porque si aportábamos cualquier otro bien, teníamos que aportar el 100%. Pero si era dinero, la ley me permite, en el artículo 288, que yo pueda integrar el 50% de lo que yo prometo, ¿sí? No en referencia al capital social, sino de lo que el socio promete aportar. Y tiene 2 años para integrar el otro 50%. Y existía una responsabilidad solidaria con los restantes socios por ese aporte prometido del 50% por ese socio en la SRL. Aquí no, ¿sí? Acá el accionista no responde por la suscripción que realizó otro accionista. Y tampoco me establece plazo para integrar lo suscripto o prometido por los accionistas. Puede ser que el órgano de administración, ¿sí?, se lo exija en algún momento, o puede ser en caso de una disolución y liquidación, y que no hay suficiente patrimonio, entonces se le exija por el liquidador que tenga que integrar lo suscripto. Pero de lo contrario no me establece plazo. Quiero que quede claro entonces que en la SRL puede llegar a existir un capital parcialmente integrado, ¿sí? O sea que el socio promete un dinero y tenga un plazo de 2 años. Pero de lo que él promete, no en relación al capital social, ¿sí? No tiene que ver con relación al capital social. Es lo que él promete de su participación. Siempre que se trate de dinero, porque si son bienes otro tipo de bienes muebles, entonces en ese caso tiene que aportar el 100%. En el caso de las sociedades anónimas, entonces cuando yo hablo de capital prometido, ¿sí?, es lo que el socio promete, pero no me establece plazo. Y me establece la ley que como mínimo tengo que suscribir el 50% del capital social, ¿sí? Podemos suscribir más. ¿Queda claro? ¿No hay duda de eso? ¿No? Bueno. No, porque, a ver, es un tema bastante complejo el tema de los diferentes tipos de capitales. Por eso no quiero que quede duda respecto de esto. Otros rubros que tiene el patrimonio son las reservas. Las reservas están previstas en el artículo 93, ¿sí?, de la Ley de Sociedades. Me dice el artículo 93.
Las sociedades deberán destinar no menos del 5% de las utilidades netas que arroje el estado de resultado del ejercicio para la formación de un fondo de reservas hasta el 20% del capital social. Voy a admitir. Cuando esa reserva quede disminuida por cualquier razón, no podrá distribuirse ganancias hasta su reintegro. Dice, en cualquier tipo de sociedad podrá constituirse otras reservas también que las mismas sean razonables y respondan a una prudente administración y resulten aprobadas por socios o accionistas que representen la mayoría del capital social sin perjuicio de las convenidas en el contrato. Entonces, acá lo que yo tengo dentro del rubro patrimonio son las reservas, ¿sí? ¿Qué son las reservas? Las reservas son ganancias que están destinadas para la sociedad, ¿sí? Que son retenidas por la sociedad, y puede ser de tres tipos. Puede ser estatutarias, puede ser legales o puede ser voluntarias, ¿sí? ¿Qué son las reservas legales? Son las que me establecen el inciso primero del artículo 93, donde me establece que se debe destinar de las utilidades que arroje el estado de resultado de un ejercicio. Si un ejercicio económico me dio utilidades, yo tengo que retener por lo menos un 5%, hasta ir completando, hasta llegar al 20%, me dice, del capital social. En realidad no es del capital social. El decreto 335/90 me establece que cuando dijo capital social se entiende como capital integrado. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando una vez al año se tiene que hacer el cierre del ejercicio económico. Y en caso de existir utilidades, se tiene que destinar un 5% de esas utilidades para tener un fondo de reserva. Y ese fondo de reserva debe llegar al 20% del capital integrado, ¿sí? Incluso si en un periodo hay pérdidas de ejercicios, entonces, y se ve reducido este 20%, no vamos a poder distribuir utilidades si no completamos el porcentaje que me establece la ley. Después de que se completó ese 20% de capital integrado, como reservas, recién ahí voy a poder distribuir entre los accionistas. ¿Va quedando claro? ¿Sí? También está establecido que sea el 20% del capital integrado. Yo no puedo modificar que sea superior una reserva legal, porque esta es la establecida en la ley. Si yo reservo más del 20%, bueno, entonces puede ser que sean voluntarias las reservas, pero no estatutarias. ¿Bien? ¿Qué son las reservas estatutarias? Las reservas estatutarias son las que están previstas en el estatuto. En definitiva, acá la reserva lo que no me está permitiendo al accionista es que todas las utilidades que de la sociedad sean distribuidas, las ganancias entre los accionistas. Entonces estamos limitando la distribución. Pero en esto, y acá se puede ver afectado los derechos que tiene el accionista, y puede ser más afectado los accionistas minoritarios, porque van a obtener menos de lo que ellos pretendían de las utilidades que arroje el ejercicio económico. Puede ser que, si no están establecidas en el estatuto, puede ser que por asamblea extraordinaria se resuelva establecer unas reservas estatutarias. Y en ese caso, si como accionista uno no está de acuerdo en participar en que existan esas reservas estatutarias,
entonces en ese caso voy a poder ejercer el derecho de receso, ¿sí? La posibilidad de retirarme de la sociedad, porque como accionista no me veo muy conforme de que haya tantas reservas. Tengo las reservas legales, ahora me fijan unas reservas estatutarias, y me veo limitado en mi posibilidad en la posibilidad de obtener las utilidades. Ahora, si ya estaba establecido en el estatuto y yo ingresé como accionista, yo sabía de esas reservas, no me voy a poder quejar, ¿sí? Diferente es el caso de las reservas libres, que esas no están establecidas en los estatutos. Eso es cuando cuando el cierre del ejercicio económico, el ejercicio económico es de 1 año, ¿sí? Está establecido en el artículo 89. Puede ser que el órgano de administración establezca que vayan a existir reservas, o sea, que ganancias no se vayan a distribuir, pero eso tiene que ser justificado por el órgano de administración y obviamente va a tener que ser aprobado por la asamblea de accionistas, por la asamblea ordinaria, donde van a aprobar los balances, va a aprobar el proyecto de distribución, van a aprobar también la gestión del órgano de administración y representación. Pero si el órgano de administración y representación planteó crear reservas libres, esas reservas libres, me dice la ley, que tienen que ser razonables, o sea, que no puede ser una forma de no querer distribuirles las utilidades a los accionistas, ¿sí? Y me dice, tienen que responder a una prudente administración, y obviamente tiene que ser aprobada por los accionistas. O sea, se va a crear se va a aprobar por la asamblea de accionistas, previo una memoria del órgano de administración, donde va a tener que justificar, ¿sí?, este autofinanciamiento, la necesidad objetiva de autofinanciamiento, de por qué va a tener que justificar, se van a crear estas utilidades que van a ir al rubro del patrimonio reservas libres. No puede ser en forma arbitraria. ¿Me expreso? Entonces, lo que se intenta con estas reservas libres es financiar a la sociedad, ¿bien? Y tengamos en cuenta una cosa, si bien acá yo estoy limitando la posibilidad de distribuir utilidades, la ley no es que no me vayan a distribuir utilidades, porque la ley me establece que se tiene que distribuir como mínimo el 20% de las utilidades, se tienen que distribuir entre los accionistas. Pero si, por ejemplo, de las utilidades solamente nos van a distribuir el 20%, y lo otro va a reservas legales, a reservas estatutarias, y ahora reservas libres, como accionista, y más como accionista minoritario, me puedo ver perjudicado. Puede ser que no me interese participar en una sociedad donde las utilidades pasan al rubro reservas libres. ¿Me voy expresando? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Por qué le planteo esto? ¿Qué hora es? Bien. Porque como accionista yo les decía que me puedo ver limitado en la participación de mis utilidades. Y como no todos los accionistas tienen los mismos intereses. Y tengamos en cuenta que si se plantean esas reservas libres, en realidad como accionista voy a tener, puedo no estar de acuerdo con tener reservas libres, y voy a poder impugnar la resolución de la asamblea ordinaria porque me está violando la ley, o incluso acá puedo llegar a iniciar una acción por daños y perjuicios,
por el uso abusivo que están haciendo los restantes accionistas o los accionistas mayoritarios en la imposibilidad de distribuir el resto de las utilidades, o incluso poder plantear una acción contra los administradores y representantes por el mal desempeño de su cargo. ¿Bien? Entonces, dentro del rubro patrimonio, tengo estas reservas libres, pero tiene que justificar por una prudente administración, tiene que ser para un financiamiento de la sociedad y tiene que estar bien justificada y obviamente aprobado por la asamblea de accionistas. ¿Queda claro de esto? ¿No hay ninguna duda? Bien. Les expliqué, sí, que esto de las reservas y de las utilidades es al cierre del ejercicio económico que los administradores y representantes van a tener que presentar los estados contables para que al cierre del ejercicio se vaya a convocar a una asamblea ordinaria dentro de los 180 días del cierre del ejercicio económico más específicamente, me lo prevé la ley en el artículo 87 y siguiente, donde se va a analizar, ¿sí?, el balance, la memoria y la designación o remoción del órgano administración y representación. Y es acá donde se va a estudiar el tema, si se plantea las reservas libres y si se va a votar a favor o en contra. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar con las modificaciones del capital. Bien. Beatriz, no sé si llegó. No, todavía no está. Bien. Las modificaciones del capital, acá vamos a tener que reformar el estatuto, ¿sí? Puede ser que las modificaciones del capital puede ser un aumento o una reducción de capital. ¿Bien? Vamos a estudiar el aumento de capital, que está previsto en el artículo 284 y siguiente de la Ley de Sociedades. 284. Capital. ¿No? Me establece que el capital, vieron que yo dije que el capital se divide en capital social, capital suscripto y capital integrado. Bueno, en caso de aumento de capital, puede ser un aumento de capital contractual o social o estatutario, que ese es el más simple, o puede ser un aumento de capital integrado, que puede ser a su vez nominal o contable, también conocido, o un aumento de capital integrado real. Vamos a analizar primero que todo el aumento de capital contractual. ¿Sí? Esto es, ¿se acuerdan que yo les dije que yo tengo en el estatuto el monto máximo establecido por el cual se van a poder suscribir e integrar acciones? Si por ejemplo ya se suscribió e integró el 100% del capital social y quiero aumentar ese capital social, entonces voy a tener que modificar, ¿sí?, el capital social, porque ya emití acciones por el total de capital social. Entonces ahí no me queda otra que modificar el estatuto. Y para eso voy a tener que convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas, donde se resuelva el aumento de capital contractual. Vamos a tener que inscribir en el registro de personas jurídicas, Registro Nacional de Comercio, porque estoy modificando el estatuto de la sociedad, voy a tener que hacer las publicaciones correspondientes en el diario oficial y en otro diario, y la comunicación a la Auditoría Interna de la Nación. Esta forma de aumento de capital, ¿sí?, es más fácil.
tengamos en cuenta otra cosa, si yo como accionista no quiero modificar, aumentar el capital social, voy a poder ejercer el derecho de receso, ¿sí? En caso de que no quiera participar en una sociedad que aumenta de capital social. Porque si aumenta capital social, quiere decir entonces que se van a emitir nueva serie de acciones. Y capaz como accionista yo no tengo dinero para hacer un nuevo aporte, porque cuando se aumenta capital o se emite una nueva serie de acciones, los accionistas van a tener derecho de preferencia. ¿Qué es el derecho de preferencia? Lo vamos a ver en las próximas clases, pero es el derecho que tengo de comprar, ¿sí?, primero esas acciones antes de ofrecérsela a un tercero, ¿sí? Y si yo como accionista no ejerzo el derecho de preferencia, porque capaz no me interesa participar, o capaz no tengo el dinero para participar. Entonces, en ese caso, acrecen en mi porcentaje los restantes accionistas. Ahí, en esa situación, si yo no ejerzo el derecho de preferencia, me voy a ver disminuido, ¿sí?, mi participación como accionista. Capaz yo tenía un 20% de capital integrado, y como se aumenta capital, en ese caso se emite una nueva serie de acciones, y ahí paso a tener un 15% o un 10%. Ya mi posibilidad de tener injerencia dentro de la sociedad como accionista, capaz no me veo tan interesado, ¿sí? Entonces, por eso puedo ejercer el derecho de receso, ¿sí? Pero lo que me interesa también, que puede ser un aumento de capital, y ese aumento de capital integrado, no capital social. Capital social era el monto máximo, ¿sí? Se emitieron toda una nueva serie de acciones. Entonces tengo que modificar el estatuto. Pero puede ser un aumento de capital integrado, y a su vez ese aumento de capital integrado puede ser nominal o contable, o puede ser un aumento de capital integrado real. Acá, cuando hablamos de aumento de capital integrado, nominal o contable, en realidad hay determinados rubros, vieron que yo estuve hablando de diferentes rubros que tiene el patrimonio y que surgen de la contabilidad. En realidad el nominal y contable no es que yo haga un aporte, sino que determinados rubros que están en el patrimonio pasan al capital integrado, ¿sí? Es contable lo que se realiza, el aumento de capital nominal. Contablemente estaba en determinado rubro, por ejemplo, reservas, y esas reservas pasan a integrar el capital integrado, ¿sí? ¿Con esto qué quiero decir? Sí, recuerdan ustedes que podía haber reservas libres, y por esas reservas libres se decide pasarla a rubro capital integrado, y pasan a integrar el patrimonio. Entonces no se van a distribuir utilidades, sino que me van a entregar las acciones en función a la serie que emitieron por un aumento de capital integrado. Puede ser que se capitalizan las reservas, pueden ser también por reajustes de patrimonio. Esto es, por ejemplo, cuando, voy a admitir, reajuste de patrimonio, por ejemplo, teníamos un patrimonio que, por ejemplo, una propiedad que tenía la sociedad que valía 100.000 pesos, pero ahora vale 500.000 pesos. Entonces, en ese caso, lo que se hace es, se reajusta esos valores de activo y pasan a integrar el capital integrado.
Y con eso lo que me hacen es darme nuevas acciones. Ojo, también una cosa, nos van a dar acciones en forma proporcional a la cantidad que tenemos como accionista. No es que le van a dar algunos más que otros, sino siempre manteniendo la proporcionalidad que tengo como accionista en la sociedad. Acá, si se dan cuenta, no está ingresando nuevos aportes a la sociedad, ¿sí? O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que no aumenta el patrimonio, no hay una contrapartida a cambio, ¿sí? Lo que me van a entregar son acciones por un equivalente a ese aumento nominal o contable en forma proporcional a la cantidad de acciones que yo ya tenía. ¿Sí? Por ejemplo, o sea que si yo tenía un 20%, voy a seguir teniendo ese 20% en el capital integrado. ¿Bien? Pero puede ser por un aumento de capital integrado real. Y acá sí, efectivamente, hay nuevos aportes. O sea, se emite, en este caso, deciden emitir una nueva serie de acciones. ¿Sí? Y ahí, como accionista, yo voy a tener derecho de preferencia para suscribir e integrar por esa nueva serie de acciones. Una cosa, acá yo estoy hablando de un aumento de capital integrado real, que puede ser que no modifique el capital social, porque yo tengo, ¿se acuerdan de esa diferencia entre capital integrado y capital social? Entonces, por ejemplo, ya tengo de capital integrado 25%, y se va a emitir una nueva serie de acciones, otro 25% más, ¿sí? Todavía tengo un 50% más de capital social para integrar. ¿Me expreso? ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces le decía que los nuevos aportes, primero, lo van a, porque se crea una nueva serie de acciones, voy a tener como accionista el derecho de preferencia o de acrecer, y si no ejerzo el derecho de preferencia y de acrecer, recién ahí se van a ofrecer a terceros, ¿sí? Entonces, en este caso está aumentando el capital integrado y obviamente está integrando el patrimonio. Pero puede ser que se capitalizan pasivos, o sea, en esto que hay un aumento de capital integrado porque supongamos que era un tercero, que el tercero le otorgó un préstamo a la sociedad. O, por ejemplo, que la sociedad emitió obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Lo vamos a ver en clases próximas, pero a grandes rasgos. Una obligación negociable es un título de crédito. La sociedad necesita dinero y entonces emite un título de crédito para que un tercero lo pueda comprar. ¿Sí? Entonces, ahí como tercero, yo me va a pagar un interés y vencido el plazo me tiene, le estuve prestando dinero en definitiva. Tengo un título de crédito, vencido el plazo me tiene que pagar el monto que le presté de dinero. Entonces puede suceder que ese tercero, o incluso puede ser el propio socio, ¿sí? Que le prestó dinero, el accionista puede ser que le prestó dinero a la sociedad. Entonces en ese caso se capitaliza ese pasivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pasa a ser socio o accionista de la sociedad. Yo era un tercero que le presté dinero, pero ahora estaba dentro del balance, estábamos dentro del pasivo, pero paso a estar dentro del lugar de activo porque paso a ser accionista de la sociedad. Ya la sociedad entonces ya no tiene ese pasivo, ¿sí? Lo que yo presté ya pasa a ser un activo y obviamente que me van a entregar, me van a tener que entregar acciones porque hubo un cambio, ¿sí?
pasé de ser acreedor de la sociedad a ser accionista de esa sociedad. ¿Me expreso? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Cómo es el procedimiento por este aumento de capital integrado? Bueno, primero que todo, lo que tenemos que hacer es un balance especial, porque nosotros tenemos que actualizar ese activo y pasivo que tiene la sociedad. Y vamos a tener que convocar a una asamblea extraordinaria de accionistas para ver si quieren ese aumento de capital integrado real, ¿sí? Y obviamente lo que yo le decía, que cuando se aprueba ese aumento de capital integrado real, vamos a tener que ejercer el derecho de preferencia como accionista, y que si un accionista no ejerce el derecho de preferencia, ¿sí?, tienen derecho de acrecer o sea, el porcentaje que a mí me correspondía para aportar, y yo no ejerzo ese derecho, por mi porcentaje acrecen los restantes accionistas. Y recién ahí después se van a ofrecer a terceros, ¿sí? Después vamos a ver qué consecuencia hay si se ofrecen a terceros sin haber iniciado primero el derecho de preferencia. Obviamente que este procedimiento después se tiene que inscribir en el Registro Nacional de Comercio, hacer las publicaciones correspondientes y comunicar a la Auditoría Interna de la Nación. ¿Bien? ¿Sí? Hasta acá el aumento de capital, ¿sí?, social o integrado, dentro del integrado, nominal o contable o real. ¿Alguna duda? ¿No? Beatriz, no sé si tú querés agregar algo. ¿No? Bien. Porque también otra de las posibilidades que tengo dentro de las modificaciones del capital es la reducción de capital. Y la reducción, lo mismo que vimos en el aumento de capital, puede ser la reducción. O sea, yo puedo hacer una reducción de capital contractual o social o estatutario, ¿sí?, o puedo hacer una reducción de capital integrado, nominal o contable o real. ¿Bien? Voy a explicar la reducción obligatoria que me establece la ley del capital contractual. Se puede dar por tres causas, ¿sí? Una por mora del aporte, otra porque se ejerce el derecho de receso, o sea, se va a reembolsar al accionista porque se retira de la sociedad, y cuando se ve reducido el capital integrado, quedando a menos del 25% del capital social. ¿Qué es la mora del aporte? ¿Se acuerdan que está establecido en el artículo 318? ¿Recuerdan que era la mora del aporte? ¿Qué era el aporte, primero que todo? Nada. Bueno, pero recuerdan ustedes que con el aporte es la cantidad de participaciones que voy a tener, las acciones que me van a dar, yo puedo integrar y suscribir en el momento de constitución de la sociedad, ¿bien? Y voy a tener, me puede establecer plazos para la integración, porque con eso de que voy a integrar, se va a poder cumplir el objeto social, porque yo les vuelvo a repetir, con el capital integrado voy a formar ese patrimonio que va a cumplir con el objeto social, ¿sí? Entonces, puede ser que un accionista haya suscrito e integrado capital, pero en realidad no lo cumple, ¿sí? No cumple en el plazo que se estipuló para integrar ese capital. Entonces, en ese caso, se tiene que rescindir, caer en mora de pleno derecho que me establece la ley, y entonces, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? En realidad,
una vez que se rescinde por mora de aporte por esas suscripciones e integraciones, la sociedad tiene que ofrecérsela a otros accionistas. Y en ese caso tiene un plazo de 1 año para ofrecérsela a los restantes accionistas. Pero puede ser que los accionistas no estén interesados en esa suscripción e integración de esa serie de acciones. Entonces, en ese caso, no me va a quedar otra que, si pasado el plazo de 1 año y no hubo una mora y no en la suscripción e integración y no conseguí colocarlas, y con eso la diferencia se ve disminuido la relación entre capital integrado y capital social, eso del 25%, no me va a quedar otra que reducir obligatoriamente el capital social. ¿Para qué? Para tener esa relación que hablábamos nosotros entre capital integrado y capital social. A ver, no sé, Beatriz, si tú querés agregar algo de esto. Voy explicando bien porque entiendo que es muy difícil, entonces Sí, yo no sé si... Yo no quiero agregar, en todo caso, luego cuando hablemos de reintegro, después de terminar, decía algo, pero este es un tema que lo ideal sería que los estudiantes estudiaran antes, uno explica, y tienen que volver a leer después, porque no hay otra. Aumento y reducción no tiene versión fácil. Es muy difícil de explicarlo y que se comprenda, ¿sí? Si sí, nosotros no sabemos la relación entre capital social, suscripto e integrado, ¿sí? Claro. He Aquí, machacado en eso, sí, pero no sé si los chicos me lo están... Aquí hay 2, 3 temas clave que tienen que entender. Uno es lo que tú estás diciendo, que es básico, ¿no? El triple concepto de capital en la anónima. Y después, los grandes parámetros de aumentar, reducir y el reintegro. Y lo más probable es que lo que vean más cerca sea reintegro, porque tiene que ver con problemas y se hace muchas veces. Porque después aumento y reducción es sí. no tiene mayor, pero adelante. Sí. Bien, después hago un pantallazo general, digo, de lo que sucede en la práctica. Pero tengo que establecer lo que me dice, lo que fija la ley, ¿sí? Entonces, una forma de reducción obligatoria de capital contractual es porque hay una mora de aporte y por ese aporte suscripto integrado se demoraron, no cumplieron, ¿sí? Y no tengo esa relación que me habla del 25% del capital integrado con el capital social. Como no logro ese 25%, no me va a quedar otra que reducir el capital contractual hasta llegar hasta el 25%. ¿Bien? Otra es porque un accionista ejerce el derecho de receso. O sea que cuando un accionista ejerce el derecho de receso, o sea, se retira de la sociedad, entonces ahí hay que pagar el valor de la acción. Y puede ser que sea un accionista que tenía una participación bastante importante en la sociedad. Entonces, en ese caso, la sociedad va a tener que pagarle, va a tener que reembolsarle al accionista. Pero puede ser que en ese caso haya se vea reducido el capital integrado con relación al capital social. Entonces, obligatoriamente no me queda otra, ¿sí?, que voy a tener que salir... tengo que reducir el capital social, salvo que otro accionista me compre esas acciones, ¿sí? O también me establece la ley que puede ser una reducción obligatoria contractual
cuando se reduce el capital integrado de la sociedad, que queda reducido a menos del 25% de capital integrado. Esto es cuando se resuelve a través de una asamblea extraordinaria, ¿sí?, reducir el capital integrado. Y ese capital, o sea, por X circunstancia, los accionistas deciden reducir el capital integrado. Y ese capital integrado queda menos del 25% del capital social. Entonces vamos a tener que reducir ese capital social hasta llegar al mínimo exigible. ¿Bien? Obviamente que si los accionistas por asamblea deciden reducir el capital integrado, ¿sí?, lo que vamos a tener que hacer es rescatar alguna serie de acciones, y vamos a tener que pagarle a esos accionistas, y se va a retirar de circulación una determinada serie de acciones, porque se decide reducir ese capital integrado. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Pero, perdón, capital social. Pero puede haber una reducción de capital integrado, ¿sí?, que al igual que en el aumento de capital, esa reducción puede ser nominal o contable, o puede ser real, ¿sí? Acá habla la ley de una reducción de capital integrado real, ¿sí? Acá la sociedad decide disminuir su capital integrado y el patrimonio de la sociedad, y le va a pagar a los accionistas. Hay un rescate de acciones, ¿sí? O sea, se le entrega a los accionistas el valor de sus acciones. Se retiran, digamos, de circulación una serie de acciones y se le paga al accionista. Con esto, y vamos a interpretar con lo otro que recién hablábamos, puede ser entonces que haya una reducción de capital social y capital integrado a la vez. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien. Ojo, puede ser que yo haga una reducción de capital integrado real y no necesariamente tenga que reducir el capital social, porque no me queda esa diferencia del 25%. Yo teníamos de capital integrado el 60% del capital social. Entonces, se puede reducir el capital integrado real, ¿sí?, pero no voy a modificar el capital integrado social. El capital social. No voy a modificar esa parte del estatuto. ¿Bien? En realidad acá lo que hay es un rescate de acciones. ¿Bien? Y acá me dice que el procedimiento es a través de un balance especial, donde yo tengo que actualizar el activo y el pasivo, y una asamblea extraordinaria que aprueba la reducción de capital integrado real, un informe del síndico o la comisión fiscal, y se tiene, en este caso, se debe de publicar en el diario oficial y en otro diario. ¿Por qué? Se publica por 10 días, para informar a los acreedores, ¿sí? Los acreedores pueden oponerse a esa reducción de capital integrado real, porque en realidad se van a ver afectados, porque los terceros, los acreedores, con el único patrimonio con que cuentan, es con el patrimonio de la sociedad. Yo le decía al inicio de clase que los accionistas no responden con su propio patrimonio personal. ¿Bien? Entonces, en ese caso, si se ve reducido el capital integrado real, se van a rescatar acciones, le van a pagar a los accionistas, significa que voy a tener, como acreedor, tengo que pensar, si van a reducir, se le va a pagar a los accionistas, va a quedar menos patrimonio. ¿Y con qué me van a pagar a mí? Entonces, en ese caso, si se oponen los terceros, los acreedores, van a tener que pagarle a ese acreedor, incluso si el crédito aún no está vencido, o pueden prestarle algún tipo de garantía a ese acreedor de que se le va a pagar, en caso de conflicto terminar en la vía judicial.
¿bien? Y una vez resuelto el tema de los acreedores que se opusieron, recién ahí se va a hacer la reducción de capital integrado real. ¿tá? También puede ser por la reducción de capital integrado, puede ser por reembolso. Esto es cuando el accionista ejerce un derecho de receso, ¿sí? Acá no necesito hacer las publicaciones para que los acreedores se opongan, ¿sí? Esto es porque uno de los accionistas ejerce el derecho de receso, o sea, se retira de la sociedad y se le va a reembolsar, se le va a pagar el valor de sus acciones. Entonces, en ese caso, se tendría que modificar el capital integrado real. ¿Bien? Pero no necesito hacer las publicaciones. Pero también puede ser una reducción de capital integrado nominal o contable, que eso hay dos maneras a su vez. Puede ser que sea esa reducción de capital integrado nominal, puede ser voluntario o puede ser obligatorio. Es voluntario cuando ha existido pérdidas y esas pérdidas son menores al 50% de capital integrado más las reservas, ¿sí? Pero puede ser obligatorias cuando hay pérdidas en los ejercicios económicos superiores al 50% del capital integrado más las reservas. O sea, acá estamos perdiendo patrimonio, no está muy solvente la sociedad, ¿sí? Y como yo tengo que mantener esos mínimos que me establece la ley, entonces puedo resolver reducir, ¿sí? Obviamente que en estos casos voy a tener que modificar los estatutos, y voy a rescatar acciones, y le voy a pagar a los accionistas que en realidad, como cuando se decide modificar el capital en una reducción de capital integrado, nominal o contable, realmente tengo que hacer, yo le decía que para hacer el procedimiento de una reducción tengo que hacer un balance especial porque tengo que actualizar el activo y el pasivo. Y bueno, de activo no tengo mucho, ¿sí? Porque estoy teniendo pérdida. Entonces el valor de las acciones que porque voy a sacar de circulación una serie de acciones. El valor no va a ser nada interesante para el accionista. ¿Bien? Y bueno, obviamente que hago un balance especial, convoco una asamblea extraordinaria, y una vez que se apruebe, se rescatan esas acciones y se pagan a los accionistas y se comunica a la Auditoría Interna de la Nación. Acá, en la reducción de capital integrado nominal, no tengo que hacer las publicaciones como si hacíamos cuando había una reducción de capital integrado real. ¿Bien? Porque esto es contable, ¿sí? Se pasan los rubros, como hacíamos con el aumento de capital integrado nominal o contable. ¿Bien? Beatriz, no sé si quieres agregar algo más. Yo lo que le planteaba a los alumnos al inicio, que en realidad nosotros tenemos que saber la relación entre capital social, suscripto e integrado, ¿sí? Pero que en realidad en la práctica lo que es importante es el tema del patrimonio, ¿sí? Que si bien la ley me establece que el capital integrado es lo que efectivamente aporto, que me establece que es un 25% del capital social, ojo, vuelvo a repetir, puedo tener de capital integrado el mismo que capital social. ¿Bien? Pero que va a ser los aportes de los accionistas, y con ese aporte es la cantidad de acciones que me van a entregar y la participación que voy a tener como accionista. Entonces,
En ese caso, con ese aporte van a cumplir el objeto social. Ese aporte va a integrar el patrimonio. Y el patrimonio está compuesto por un activo y por pasivo, por derechos y obligaciones. Y a lo que nos tiene que interesar a nosotros es el patrimonio, ¿sí? Con que cuenta la sociedad para llevar a cabo el objeto y a su vez porque es el respaldo que tienen los acreedores para, en caso de tener un crédito, para poder cobrarse. No sé si tú quieres agregar algo más. No, me están preguntando dónde leer esto. Yo le estoy escribiendo a María Belén que lo pregunta, pero lo digo ahora aprovechando, que tienen colgada una publicación sobre derecho contable y régimen de modificaciones del capital de la Anónima en la plataforma desde el primer día. Es decir, entre ese material para colaborar, digamos, Sí. Esto ya lo tienen. Quiere decir que pueden verlo y pueden ver incluso algún ejemplito explicativo que tiene cada uno. Es uno de los capítulos de esa publicación. Bueno, a ver, el tema es así. ¿Cuándo van a ver en la práctica aumento, reducción? Bueno, van a haber aumento cuando va a venir algún tipo de nuevos accionistas en los temas de inversión, prácticamente. Y ahí van a ver todavía algo un poco más complicado que una decisión de aumento, porque además va a haber un aumento del capital y con una prima de emisión. Entonces, son una serie de conceptos para aportar. Ahí lo van a ver. Reducción, bueno, prácticamente con el efecto inverso, cuando se retira un socio y o a veces cuando hasta la propia sociedad adquiere acciones propias y en vez de recolocarlas decide hacer una reducción, según, ¿no?, como las retire. En fin, pueden ver ese tipo de decisiones. Ahora, lo próximo que tiene muy poco que explicar, pero que junta todo esto, que es la operación de reintegro. Ahí sí, alguna vez como salvataje de la sociedad, van a ver que termina siendo una opción que maneje, que se la hayan planteado a un cliente en una sociedad así, que le pregunte a ustedes. Y lo otro real de todo esto es que siempre lo van a hacer con un contador al lado, ¿no? Entonces, más allá de que ustedes tengan que entender qué formalmente hay que hacer, y para esto además van a contar siempre con los instructivos correspondientes de la auditoría interna, ¿no? Es decir, ahí hay permanentemente una dinámica sobre cómo hacer esto. Bueno, ahí decía, hay que tener en la cabeza qué necesita cuando hay una decisión de financiamiento, como van a ver cuando les toque la materia financiamiento empresarial, o cuando hay una decisión en relación con la circulación de socios, ¿no?, que vienen, que van. Acá los temas contables van a liderar los cambios que se van a reflejar en los libros, y ustedes van a tener que manejar, saber cuándo hay que, hay que convocar, cuándo se tiene que convocar la asamblea de accionistas para que ellos deban aportar con una decisión a la decisión tomada de la modificación. Bueno, y segundo, qué hay que hacer después cuando se decidió. Entonces, con eso claro que va a ser leer la ley y analizarlo, ya van a estar encaminados, ¿no? Y yo venía insistiendo con esto de la operación de reintegro, que es una combinación de estas, que la van a ver cuando se trata de una sociedad que tiene pérdidas que van más allá de la ecuación que admite para que siga existiendo la sociedad, es decir, el numeral 6 del artículo 159, que son las causales de disolución que comentamos, ¿no? Entonces, cuando hay una sociedad en la cual patrimonialmente ya no hay nada, ¿no? Y acá viene esa crisis de la relación patrimonio-capital, y se ha reducido tanto lo que se cuantifica como patrimonio, que es
menor todavía la cifra de capital social. Bueno, en ese caso se hace esa famosa operación fuelle, que implica reducir primero, contablemente, y luego que los socios pongan lo que acuerdan entre todos poner por igual, usualmente, para darle aire nuevamente a la sociedad y que siga funcionando con un equilibrio, con un nuevo equilibrio, punto de partida, capital, patrimonio. Ahí sí puede ser, eso también lo tienen explicado en el documento que les indiqué, que está hace meses colgado hace meses no, bueno sí, hace meses en realidad a esta altura, pasó tanto tiempo, desde agosto que está ahí colgado, ahí lo van a ver. Otro tema más, complementando todo lo que estamos diciendo de esto. Yo, por ejemplo, soy, esta parte no escuché porque la parte de la clase, pero yo, por ejemplo, soy partidaria de que el concepto de capital social está, a ver, por decir está en absoluto retroceso, es como ser generosa. Yo creo que no tiene sustento hablar de un capital con una relación de intangibilidad que proteja acreedores o algo por el estilo. A mí me parece que el capital social es muy relevante como punto de partida de los estados contables, porque implica el aporte que los socios han realizado, implica el punto de partida patrimonial que tiene la persona jurídica sociedad. Luego, el mundo de la sociedad funcionando es el mundo del patrimonio, es el mundo del patrimonio. Y bueno, y dentro de esta consideración, que viene de la doctrina italiana, no es ninguna novedad local, de mediados del siglo XX, de Gregorio en particular, hace referencia a esto, y muchos otros. Acá en Uruguay van a ver bastante escrito sobre el tema, de la autoría del doctor Ricardo Olivera García, pero a mí me parece muy, muy razonable esto. Y bueno, y obviamente la otra función necesaria del punto de partida capital es saber cuánto retira uno, ¿no? Es decir, cómo vota, cuánto vale el voto de cada uno, ¿no? Es decir, esa cifra de contención del 100% de lo que representa la participación. Esa para mí es la función necesaria de esa cifra estática, ¿no? Estática, que se llama capital, que está en el estado contable, pero antes de llegar al estado contable está en el estatuto de la sociedad, el contrato social. Que tampoco nos da mucha información, ¿no? Yo les decía a ellos que, digo, nosotros como acreedores, como terceros, digo, yo puedo sacar copia de los estatutos y ¿qué voy a acceder? No voy a tener, voy a saber cuánto fue el capital social capaz de una sociedad que nunca se modificó el estatuto y que capaz está en nuevos pesos porque tiene 50 años de creadas. Claro, o sea, claro. No me da mucha, no me arroja información. El tema liazón capital acreedor, yo creo que eso no es sostenible. Y además, reitero, no es sostenible porque al acreedor no le importa lo que dice la cifra de capital. La cifra de capital entonces está para otra cosa. Bueno, entonces, ¿para qué está? Claro, hay una función que cumple en algo que no es de nuestra facultad, que tiene que ver con la materia contable, porque lo manda la ley. Entonces, en la materia contable sí hay siempre una tensión entre el monto del capital y los demás rubros patrimoniales, ¿no? Que están en ese sector del estado contable. Y eso es lo que va a llevar más tiempo modificar desde el punto de vista de lo que podría ser aclarar o encaminar esto. ¿Por qué? Bueno, porque los estados contables se realizan según las NICs. Las NICs son esas normas que se realizan, bueno, en una institución global
para que todo el mundo hable el mismo idioma por razones de práctica. Entonces, cuando uno dice, bueno, hay que reformar esto para ver la lógica del tema capital, también tenemos que pararnos en la realidad de que eso no depende de un país. A eso iba. Claramente no depende de nuestro país, que para sostener lo que es la trama del derecho contable apela justamente a las normas globales, ¿no? Entonces, bien. A ver, un poco redondeando, y así ya terminamos la clase. Redondeando. Para saber, sin duda, ustedes, es el tema del capital integrado, suscripto y capital contractual y la relación, porque de eso depende la constitución de las sociedades anónimas. A ver, la constitución de todas las sociedades anónimas que se han constituido desde que rige la ley, que es por acto único. De modo que ahí claramente saber qué es lo que hay que integrar y lo que tiene lugar. Beatriz, solamente le expliqué la creación de las sociedades por acto único, ¿no? Es lógico. Suscripción pública. Es lógico. Es muy poco probable, que son muy pocas, creo que 2 o 3 habrá. No, ninguna, yo no conozco ninguna. Y he preguntado en el registro, nunca así, el sistema de suscripción pública, de vamos a hacer lo que dice la ley, lo quisieron hacer, averiguaron una vez, me contaron en mi investigación, y nunca se constituyó según el sistema de la ley. Pero eso es lógico, porque además en nuestra cultura del tema societario, sabemos que se puede comprar el capital accionario para ser dueño de la sociedad. Entonces, esa opción de convocatoria tan costosa, tan compleja, no tiene una dinámica. Luego hay otras cosas que sí lo van a ver, porque sí, el famoso tema de recurrir al ahorro público para financiamiento, y entonces se convierte la sociedad de cerrada en abierta. Ahí van a ver muchas sociedades abiertas, muchas en Uruguay, ¿no? En Uruguay muchas no es un número tan grande, aclaro, ¿no? Pero de todas maneras, sí, sociedades abiertas, es decir, el apelar al ahorro público en Uruguay se da luego de constituida la sociedad. Pero por muchas razones. Una, por la complejidad del trámite, y otra, también culturalmente, porque se sabe que hoy tengo la sociedad, y bueno, y para ir al ahorro público hago el otro sistema, que ya voy teniendo la sociedad, ya existo, ya tengo obligaciones, o puedo contraerlas, y voy funcionando. Bueno, pero decía, primer tema, esto no es complicado para nada, la dinámica de integración, suscripción y demás. Esto. Segundo, lo que les decía, ¿no? La diferencia entre lo que es un aumento real y un aumento nominal, una reducción real, una reducción nominal, y cómo se toma esa decisión, ¿no? ¿Qué formalidades exige la ley para los distintos casos de aumentos, que llegué a ver una parte que decía la doctora, muy bien, y de reducción, que por supuesto. Y luego la operación de reintegro, que esa también es el salvataje, dicho así, en forma un poco dramática tal vez, pero sí, el salvataje en definitiva, para muchos casos. Yo creo que con esto estamos. Deben estar agotados de los conceptos estos nuevos, y seguro que se llevan la idea, como todos quienes escuchamos este tema por primera vez, esto es un lío, ¿no? Pero, ¿saben que no? Que cuando uno le agarra la línea de la idea, van a entender el porqué, y bueno, para eso hay que estudiar. Para eso hay que estudiar. No hay otra. Muy bien. Entonces, doctora, si no hay más nada para hoy, ¿le parece que cerramos? Yo voy a subir, me faltó subir el video del lunes, subo el del lunes y subo el de hoy. Y paso la PPT. Ah, perfecto, también. Buenísimo. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Dale. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Chao. Y seguimos con Sociedad Anónima el lunes, miércoles, viernes. Seguimos con Sociedad Anónima. Que pase muy bien. Chau. Chao, profe. Chao. Hago un end meeting.